Hola a todos y a todas, bienvenidos a esta nueva píldora de la Cátedra Maderamen. Hoy tocaremos un tema muy candente, nunca mejor dicho, ya que tenemos entre nosotros a María Pilar Giraldo Forero para tratar el tema de la resistencia al fuego de la madera. Ella es doctora arquitecta por la Universidad Politécnica de Cataluña y desde 2011 es investigadora en el Instituto Catalán de la Madera, el INCAFUST, la unidad del Centro de Ciencia y Tecnología Forestal de Cataluña. Además, es encargada de temas relacionados con la construcción sostenible y el uso de la madera, también potenciando este material dentro de la UPC, en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura en Barcelona, y forma parte del grupo de investigación internacional Fire Safe Use of Wood. Y por otro lado, también es cofundadora y coordinadora de actividades Lignomat, una red de investigación española para impulsar el uso de este material y sus bondades y los materiales en general lignocelulósicos en el sector de la construcción. Entonces, si me dejo algo, Pilar, yo te lo dejo a ti y espero que disfrutemos mucho de tu presentación. Y muchas gracias por estar. Bueno, muchas gracias, Joan, y gracias a todos los organizadores de esta cátedra Maderamen, que creo que es una iniciativa muy interesante. Felicidades por ello, porque creo que es una buena manera de acercar a los profesionales al conocimiento del mundo de la construcción con madera, aunque sea así de forma breve y con temas variados. Creo que resulta interesante. Bueno, realmente has hecho la presentación oportuna. Solo agregaría pues, que dentro de lo que hacemos en el INCAFUS, que es esta unidad que comentabas, que forma parte del Centro de Ciencia y Tecnología Forestal de Cataluña, en la unidad que hacemos en el INCAFUS es encargarnos de la tecnología de la madera, por un lado, o sea, todo lo que son los productos de madera técnica que tienen propiedades estructurales, y por otro lado, pues algunas líneas también de construcción sostenible y una línea muy importante relacionada con el comportamiento al fuego de la madera, que es uno de los aspectos que más desconfianza genera a la hora de decidirse por la construcción con madera. Pero como veremos ahora, pues se tratan de mitos que se van desmontando, porque realmente la madera tiene un comportamiento frente al fuego muy interesante. Bien, pues para comenzar me gustaría hablar en concreto cómo es este comportamiento frente al fuego. Y para iniciar el tema, también quisiera comentar que un incendio de grandes proporciones, según nos lo indica eh, la, toda, la, toda la temática relacionada con protección contra incendios y seguridad contra incendios, dice que este tipo de incidentes puede ocurrir en cualquier tipo de edificación, ya sea de ladrillo, con materiales convencionales, o con materiales como el hormigón, el acero, como vimos también en el incendio bastante aparatoso del edificio Windsor en Madrid en el 2005. Hay muchos otros casos, pero creo que este es uno de los que nos permite ver también que los materiales en general sufren transformaciones y modificaciones en contacto con el fuego, sean de un tipo o de otro, y que básicamente lo que arde en una situación de incendio y lo que alimenta la evolución del incendio en un espacio interior y que da lugar a lo que denominamos el flashover, que es esta combustión súbita generalizada, que es lo que vemos aquí en esta imagen de la derecha, pues es precisamente esto, que hay unos materiales que son combustibles y que nos rodean en nuestra vida cotidiana, mobiliario, textiles, libros. Hay una carga de fuego que tiene que ver con el contenido del edificio, y luego pues hay un continente del edificio que serían los elementos estructurales que tienen que cumplir con determinadas normativas. Pero que un incendio de estas proporciones puede ocurrir en un edificio de materiales convencionales y también desde luego en un edificio de madera, y como veremos es importante es la respuesta de estas estructuras y de estos materiales frente a la situación de incendio. Bien, me gusta también empezar hablando de lo que nos ayuda a definir el comportamiento frente al fuego de la madera, y que son básicamente estos dos conceptos, la reacción al fuego y la resistencia al fuego, que conviene distinguirlos desde el inicio para que tengamos muy claro este comportamiento. La reacción al fuego, según la normativa, nos dice que es el índice de la capacidad de un material para favorecer el desarrollo de un incendio, o sea, cómo las características de ese material alimentan la evolución del incendio. Y la resistencia al fuego
es la resistencia, es la capacidad de un elemento constructivo para mantener durante un periodo de tiempo determinado la función portante que le sea exigible, así como la integridad y el aislamiento térmico. Ahora veremos un poco a qué se refieren estos dos términos. Y todo esto especificado en un tiempo normalizado por la normativa. O sea que importantísimo recordar que la reacción al fuego solo la podremos atribuir a materiales y productos y la resistencia al fuego a elementos constructivos. En este sentido, cuando se habla de la resistencia al fuego de un material, pues estamos hablando de un concepto erróneo. Bueno, aclarada esta parte, podemos decir que la reacción al fuego, al ser esta capacidad de los materiales y también, como veíamos antes, de todo el contenido combustible en un recinto, es muy importante en todo lo que es el inicio del incendio. Es decir, esa capacidad que tengan los materiales para seguir alimentando lo que ha comenzado con un punto de ignición, tiene una etapa de crecimiento y luego hay una etapa que comentaba antes, que es el flashover, esta combustión súbita generalizada. O sea, todo lo que permita, todo material combustible que permita que esta evolución del incendio sea más rápida por la combustibilidad y características físico-químicas de los materiales, pues será importante en esta primera fase, y luego de que ocurre el flashover será muy importante cómo los elementos estructurales pueden responder a esta situación de incendio. Resistiendo durante el tiempo determinado por la normativa en función del uso y de la altura de los edificios, ¿no? Cada país establece su propia regulación. Hay como un marco normativo referido a estas propiedades de los materiales y a los conceptos que definen la reacción y la resistencia al fuego, y luego cada país tiene sus reglamentos en función, pues, de las características de las construcciones que tienen. Incluso cada ciudad, ¿no? Hay ordenanzas municipales también que regulan aún más detalles sobre qué características tienen que tener los elementos constructivos, cuántos minutos tienen que resistir en función de los usos primordialmente y de la altura. En relación a la reacción al fuego de la madera, podemos decir que es un material combustible, no es ninguna sorpresa para nadie. Sabemos que la madera nos permite, pues, hacer una chimenea, que podemos hacer una barbacoa con madera, pero lo importante de la madera es ver cómo es este comportamiento. En cuanto a la reacción al fuego, si vemos las euroclases de reacción al fuego, podemos ver que está en esta categoría, estaríamos hablando que está en la categoría D, es un material clase D, S2 de 0, y esto nos indica que tiene un nivel de combustibilidad importante, medio. Dentro de la tabla tendríamos que los materiales que están en la parte de arriba de esta clasificación, los A1 y A2, son materiales que no contribuyen a una situación de incendio, son materiales, digamos, inertes ante la situación de incendio, y a medida que vamos bajando va aumentando su capacidad de aportar al incendio, ¿no? Son materiales más combustibles y en algunos casos inflamables también, ¿no? Hay materiales que son combustibles pero generan menos llama, pues la madera es combustible y es inflamable también. Tendríamos además que el S2 nos dice que tiene una cantidad de humos media, porque este índice nos indica esa producción de humos durante la combustión del material, que iría de la S1 a la S3, y la madera pues la encontramos en un punto intermedio. Y por otro lado tenemos el índice, uno de los más importantes en situación de incendio, porque suele generar situaciones de peligro, sobre todo en la intervención de los bomberos y del rescate de víctimas, y es el goteo de los materiales cuando están en combustión. La madera tiene 0, esto también es una de las ventajas, así que tenemos como luces y sombras en cuanto a su reacción al fuego. Pero luego veremos que no solamente es importante esta combustibilidad, sino la manera en cómo queman, ¿no? Los matices que nos dan los materiales a la hora de combustionar. En este sentido también es bueno hablar de, por ejemplo, la fibra de madera, o sea, cómo están dispuestos los materiales, cómo están configurados en un material determinado. En este caso, pues son materiales aislantes. La fibra de madera es un material muy ecológico, muy oportuno para generar aislamientos de corte más ecológico. Pero hay que tener también en cuenta que incluso su clasificación en este caso sería E por la configuración. Al tener fibras, mucho aire dentro, eso hace que sea más combustible. La verdad es que es combustible, por ejemplo, como un material polimérico, pero tiene muchos matices la manera en cómo queman estos materiales.
Podemos hablar que, por ejemplo, un poliestireno expandido es también de clasificación E, pero los matices son diferentes. Un material polimérico suele quemar con mucha rapidez, pero los materiales lignocelulósicos, como la madera y sus derivados, tienen una combustión lenta, y ahí comenzamos a ver por qué la madera, a pesar de ser un material combustible, tiene unas características muy interesantes durante su proceso de combustión. O sea que todos los materiales lignocelulósicos tenderán a formar una capa de carbonización que los ayudará a protegerse y a tener una combustión más lenta. Y aquí también quisiera mencionar el corcho, que no es un día de hablar del corcho, todo y que es un material lignocelulósico, pues es un material con una estructura celular diferente, tiene otras características muy interesantes desde luego, pero no lo podemos considerar dentro del mismo, la línea de los productos de la madera, pero lo menciono porque el corcho también tiene clasificación E. O sea, al ser lignocelulósico tiene un comportamiento similar al que vamos a ver en una fibra de madera que tiende a carbonizar. Esto hace que sea una combustión lenta y que pueda en algún momento dado, si la fuente de ignición no es muy grande, pues autoextinguirse, pero no son materiales ignífugos en ningún caso. Y me gusta hacer esta aclaración porque me encuentro con material publicado incluso en internet en el que dice que el corcho es un material ignífugo, y esto pues no es verdad, ¿no? Aunque sean materiales que personalmente me gustan mucho, que son los que intentamos también promover para la construcción sostenible, pues son materiales que igualmente hay que tratarlos en su situación correcta, ¿no? Son materiales combustibles con unas características interesantes en cuanto a su combustión. Bueno, por otro lado tenemos lo que es la resistencia al fuego. Estas serían las clases de resistencia al fuego que nos define la normativa, las euroclases. Tendríamos que hay 3 índices, la R, la E y la I. La R se refiere a la capacidad portante de los elementos estructurales. Entonces nos determina esta normativa que tiene que resistir en una escala de tiempo que va desde 15 minutos hasta 240, como decía hace un momento. Esto lo determinan ya los reglamentos de cada país y de cada ciudad en función de la tipología de edificios y de usos que se tengan. Y entonces, bueno, habrán elementos que tienen que cumplir con la capacidad portante, o sea, resistir por un periodo determinado la capacidad portante que le ha sido asignada. El otro índice, la integridad, se refiere a la capacidad de un elemento, en este caso ya sería compartimentador, es decir, un elemento que está separando un sector de incendio de otro y que tiene que tener una capacidad para evitar que se presenten grietas por las cuales puedan transmitir calor o llamas. Y luego lo que sería el aislamiento, el insulation, la I, que tiene que ver con que un material, un determinado elemento, también en este caso sería compartimentación, tanto la integridad y el aislamiento estarían hablando de elementos compartimentadores, pueda evitar que se transmita la temperatura de la cara expuesta al fuego a la no expuesta. Entonces, bueno, estos índices es importante considerarlos en diferentes aspectos que determine la normativa, lo que serían los reglamentos de cada país. Bien, ahora vamos a ver un poco qué pasa con la combustión de la madera. ¿Por qué decimos que la madera arde? Esto es un acuerdo que ya sabemos todos, pero arde de forma predictible, que es algo muy importante, que sabemos cómo arde y además arde de una forma interesante. La madera, como sabéis, pues está compuesta primordialmente por celulosa, hemicelulosa y lignina. Es un material orgánico, por lo tanto tiene prácticamente el 50% de su contenido es carbono, y esto le da esta naturaleza combustible y también inflamable, ¿no? Que puede producir llama, a pesar de que hablaremos también que tiene esta combustión lenta. Entonces, la naturaleza de un material, aunque podamos poner algún tipo de tratamiento retardante, luego hablaremos un poco de los retardantes de llama, la naturaleza del material es la que es por su configuración, por sus características, su estructura celular y también su composición química. Entonces, es la naturaleza de por sí de la madera. ¿Qué pasa con la madera cuando entra en contacto con una fuente de calor? O sea, tendríamos que al inicio, cuando entra en este primer periodo un elemento de madera, vamos a imaginar una viga,
entra en contacto con una fuente de ignición, una fuente de calor. Hay una primera parte en la que hay una pérdida de vapor de agua. Esto genera que incluso un elemento de madera aumente en su resistencia, ¿no? Quizás es uno de los únicos elementos estructurales de un material que nos puede dar en el momento de estarlo ensayando, ver cómo aumenta su resistencia en este primer periodo, porque con la pérdida de agua hay una ganancia de resistencia. Luego, a medida que va aumentando la temperatura, vamos a empezar a ver a partir de los 100 grados, 275 grados, pues una primera emisión de gases, primordialmente monóxido de carbono y dióxido de carbono, pero todavía no estamos en una fase de reacción exotérmica porque la madera incluso no arde a bajas temperaturas. Tiene que haber primero una fuente de ignición suficientemente grande, una fuente de calor pequeña en un tronco, por ejemplo, como vemos aquí en la imagen, difícilmente va a permitir que entre en ignición un material de cierta masa. Por eso nunca comenzaremos a hacer una hoguera con un tronco, porque será prácticamente imposible iniciarlo de esta manera. Siempre se necesitarán pequeños elementos, ramas, pequeñas astillas de madera para comenzar la ignición. A partir de aproximadamente 350 grados, ya digamos que es una temperatura alta, hay materiales de construcción que pueden entrar, sobre todo los que son más de línea polimérica, plásticos, que a temperaturas mucho más bajas, 150 grados, ya están en ignición y ya están ardiendo y presentando todas sus características de combustión. Sin embargo, la madera, hasta temperaturas superiores a estos 350 grados, comienza su fase de reacción exotérmica, ¿no? Ya comienza esta emisión de gases. Y comienza también algo que es lo más interesante para el caso que nos ocupa, y es que comienza a crear esta capa de protección, que es una capa de carbonización natural, es como un tipo de intumescencia natural que crea el material a medida que va comenzando a arder. Entonces aquí ya comienza esta emisión de hidrógeno, carburos y básicamente el carbón que va generando esta capa superficial que comienza a ser como un tipo de protección para el elemento constructivo. Sería como el equivalente a lo que se hace con estructuras de acero de forma artificial, con un proyectado para generar una intumescencia, ¿no? Ya sea proyectados de perlita, vermiculita o las pinturas intumescentes que tienen justamente este efecto de hincharse para evitar que los gases y las altas temperaturas del exterior afecten el elemento constructivo, ¿no? Esto se da en la madera de forma natural. Entonces tenemos que un elemento de madera, cuando está ardiendo, pues se estratifica, encontramos unas capas, en la cual tendríamos en la parte exterior lo que hemos comentado, esta capa de carbón, que llega a ser hasta 6 veces más aislante que la propia madera. La madera incluso es un material aislante de por sí, tiene una conductividad térmica baja, incluso más cercana a los materiales aislantes que a los materiales de construcción. Es un material que tiene unas características interesantes también desde el punto de vista térmico, y esta baja conductividad pues le ayuda también a que este comportamiento sea particular. Esta capa de carbón pues le ayuda a esta protección. Luego tendríamos dentro de esta misma capa de carbón el frente de pirólisis. La pirólisis es donde se están llevando a cabo todas estas transformaciones físico-químicas, estas reacciones en el momento en que está avanzando este frente de llama, ¿no? Este frente del incendio dentro del material. Y luego tendríamos una tercera capa interior, que es la capa de la madera, del elemento estructural, en este caso que comentamos como un ejemplo, una viga o un pilar de madera intacta. O sea que lo que tendremos es que un elemento constructivo de madera, cuando está en una situación de incendio, va perdiendo su capacidad portante, pero no tanto porque el elemento pierda sus características mecánicas, sino porque hay una pérdida de sección que va a un ritmo más o menos lento, ¿no? Ahora veremos al ritmo al que avanza este valor de tasa de carbonización. Bueno, en este sentido es importante entonces tener muy presente que todo lo que son elementos pequeños, y esto también lo tendremos que trasladar al mundo de la construcción, elementos pequeños como listones, lamas, pues pueden arder con facilidad. Sin embargo, los elementos con masa suficiente, de gran sección, de gran escuadría,
pues arderán con dificultad y tienen esta capacidad de resistir durante largos periodos de tiempo sin verse afectados de forma determinante. Por lo menos se puede calcular hasta dónde pueden resistir y cumplir con su función portante. Esto lo veremos también en productos de madera, ¿no? Antes estamos hablando un poco de la madera aserrada, ¿no? De productos de madera que no son madera técnica, sino pues es la madera aserrada, es cuadrada y que tiene este comportamiento, digamos, lineal en el tiempo con el avance de la carbonización. Pero también se puede ver esto en elementos como el glulam, la madera laminada encolada. Aquí vemos un ejemplo, una sección original de glulam. Luego de media hora de situación de incendio por todas sus caras ha sido expuesto y luego una sección más reducida luego de una hora de situación de incendio. O sea, vemos cómo se va consumiendo a un determinado ritmo, lento, el elemento constructivo y por eso pues se habla de la resistencia de los elementos estructurales de madera frente al fuego como algo muy importante, ¿no? Algo a considerar. Y, por ejemplo, se pueden utilizar estructuras para grandes recintos de grandes luces, considerando que se puede calcular a qué ritmo puede ir avanzando este frente de llama para resistir el tiempo determinado por la normativa. En este gráfico también podemos ver de forma como muy clara lo que ocurre. Vemos aquí un gráfico con la curva normalizada, la ISO, la de temperatura en el tiempo, que es una curva muy exigente. De hecho, todos los elementos constructivos que se someten a un ensayo de laboratorio, pues se someten a una situación casi irreal, no es un incendio natural, ¿no? Al inicio veíamos lo que es un incendio natural con esa curva en la cual hay un inicio, una fase de crecimiento, luego hay un flashover y a partir de ahí puede ir descendiendo el fuego, ¿no? Pues la curva normalizada que se utiliza en laboratorios, pues es una curva ascendente que nunca deja de ascender y aumentar en temperatura, ¿no? Es muy exigente. Pues ante esta curva pues vemos como elementos constructivos, por ejemplo, vemos que de forma muy rápida un elemento constructivo, por ejemplo, de aluminio encuentra su fase plástica y su fallo a pocos minutos de comenzado el ensayo porque es un material que tiene un comportamiento termomecánico débil, tiene otras características interesantes, pero frente al fuego es muy débil, pero lo mismo pasa con el acero, tiene un poco más de resistencia frente al fuego que el aluminio, que es bastante débil termomecánicamente, pero también presenta su periodo de fallo a pocos minutos de comenzado el ensayo. Y vemos cómo los elementos de madera en cuanto tienen mayor masa, por ejemplo aquí la que tiene mayor resistencia encontramos que es justo una viga laminada encolada de 20 centímetros por 50, que tiene ya una escuadrilla considerable, es la que resiste más, ¿no? Y en función pues esto de la sección tendrá mayor resistencia en el tiempo. Pero no solamente tiene este comportamiento interesante, es decir, cómo combustiona, que hemos visto, que genera esa capa de carbonización, tiene que ver con la manera en que va combustionando un elemento de madera y que esto le da unas características interesantes porque se autoprotege, pero además las condiciones también, sus características térmicas, son muy buenas. Esta baja conductividad de la que hablábamos antes, aquí la podemos ver también en contraste con otros materiales que tienen una conductividad térmica alta y que por esto tienen un comportamiento peor frente al fuego, sobre todo este comportamiento termomecánico cuando hablamos de estructuras, que es más débil, pero la madera aquí vemos tiene una conductividad térmica, como comentaba antes, más cercana a los materiales aislantes que a un material de construcción convencional estructural. Estaríamos hablando más o menos de un orden de 0,17, 0,11 vatios por metro Kelvin.
Por otro lado, también tiene una baja emisividad y esto es muy importante. Y la emisividad la podemos entender muy bien pensando en una chimenea, ¿no? Podemos acercarnos a tomar un calor agradable, más o menos a una distancia cercana a una chimenea sin que sea algo agobiante, ¿no? Esa baja emisividad que produce también en conjunto con esta capa de carbón hace que también sea un elemento que en una situación de incendio no está contribuyendo permanentemente a retroalimentar la situación de incendio. Y por otro lado tiene algo muy importante que es una baja dilatación térmica, o sea, prácticamente es tan baja que es despreciable. Aquí tenía que poner obviamente esta imagen clásica, los que lleváis tiempo en el mundo de la madera habéis visto esta imagen probablemente cientos de veces, pero es que es muy, muy interesante ver a través de una imagen lo que estamos comentando. Como una viga de madera que se puede ver después de un incendio bastante devastador, una viga de madera que permanece en su sitio, está bastante carbonizada, la sección está muy reducida, pero se mantiene en su sitio. Y vemos como dos IPs de acero totalmente plastificados están reposando sobre esta viga de madera. Y nos ayuda a entender muy bien este comportamiento y lo importante que es el tema de la dilatación térmica en una construcción. De hecho, las dilataciones térmicas en los materiales, en los elementos metálicos, pueden ser muy notorias y esto puede también conllevar a colapsos aparatosos y también a afectar a edificaciones colindantes. Aquí también podemos ver imágenes porque podemos con estas ideas que vamos desgranando hablar que casi se podía hablar que la madera tiene un comportamiento opuesto al de los metales, ¿no? Y en particular el acero, ¿no? Si hablamos de elementos estructurales. El acero es un material que tiene una buena reacción al fuego porque no es un material combustible, o sea, queda esta falsa sensación de seguridad, porque si se pone en contacto con una fuente de calor no vamos a encontrar llama, no vamos a encontrar el tipo de reacción que encontraríamos en un material combustible, pero es un material con el comportamiento termomecánico débil, tanto así que tiene que recubrirse, las estructuras metálicas deben tener esta capa de protección de proyectados o de pinturas intumescentes, mientras que la madera es un material combustible, pero con un comportamiento termomecánico bueno, ¿no? Debido a estas características con las que hemos ido desgranando todo este concepto. Bien, en este sentido tendremos que justo la base de cálculo que tenemos para determinar si un elemento constructivo en situación de incendio puede resistir las cargas del proyecto. O sea, buscamos siempre conocer cuál es esa sección reducida que permanece intacta de la que hablábamos hace un momento, que es esa capa interior que no sufre ninguna transformación. Y para ello, pues, debemos de conocer la profundidad eficaz de carbonización. Esto lo determina tanto el anejo E del Código Técnico de la Edificación como en el Eurocódigo 5. Tienen dos métodos de cálculo diferentes, pero más o menos se basan en conceptos similares. Es en esta sección que permanece intacta después de la situación de incendio. Entonces es importante conocer esta profundidad eficaz de carbonización que está determinada desde esta línea límite del elemento original y que incluye todo el elemento carbonizado y también afectado por la temperatura, ¿no? Se considera que hay una zona también con una cierta afectación, que es la que está justo con el límite de la capa de pirólisis. La capa de carbón incluye la capa de pirólisis y hay esta línea también en la que hay una parte del material aún afectado por las temperaturas y se tiene en cuenta en el cálculo. Bien, para poder determinar esta distancia, esta profundidad eficaz, es importante también conocer primero la profundidad de carbonización nominal. Y nominal es porque la vamos a calcular a partir de unas tablas conocidas y veremos un poco a qué se refiere. Y aquí se estaríamos considerando solo lo que es la capa de carbonización. O sea, porque Char pues es
carbonización en inglés, nos determina cuál es esta profundidad de carbonización. Y le sumaríamos dos índices que justamente se refieren a esta parte que también está afectada, digamos, no del todo deteriorada, pero afectada por la temperatura, porque está justo en el límite de la capa de pirólisis, donde se está llevando a cabo toda esta transformación físico-química del material. Y aquí encontraríamos que está básicamente definido por una distancia, que siempre es un valor igual a 7 milímetros, y por un coeficiente que varía en función de si es un elemento que está cubierto, protegido, o si puede o no superar un tiempo determinado, que en este caso la normativa nos define que sean 20 minutos. Todos los detalles relacionados con qué determinar si si hay esta distancia, esta profundidad de 7 milímetros que puede alterar el cálculo, están consignados en una tabla que está solo en el Eurocódigo 5, no aparece en el Código Técnico de la Edificación, pero creo que lo ideal para hacer este tipo de cálculos es tener los dos documentos para poder ir complementando uno con otro. Ese está en la tabla 4.1 del Eurocódigo 5. En esta profundidad de carbonización nominal decíamos que es esta distancia, que es desde la superficie exterior hasta la línea de carbonización, del frente de carbonización, y está determinado también, lo podemos calcular a partir de dos índices muy importantes y que son conocidos también, por eso hablamos que todos los datos que tenemos para hallar cuál es este límite eficaz, este elemento eficaz, esta parte que funciona perfectamente bien estructuralmente y que no ha perdido sus propiedades, lo podemos determinar a partir de estos valores. El tiempo de exposición es el que nos determina la normativa, o sea que también es un dato conocido, y luego lo que tiene que ver con la velocidad de carbonización nominal porque también lo encontraremos en una tabla para poderlo determinar, es esta velocidad a la cual avanza el frente de llama en función del tiempo. Y este valor tendrá que ver con las características de la madera, si son maderas de conífera, de frondosa y también con el tipo de producto. Y esto también lo encontraremos en el código técnico, en este cuadro, la tabla E1 del anejo E. Y también está en el Eurocódigo 5, hay un cuadro del Eurocódigo 5, tienen algunas pequeñas variaciones, básicamente es lo mismo. En el Eurocódigo 5 también encontraríamos, por ejemplo, los valores relacionados con tableros como el OSB o el contrachapado, que no aparecen en esta tabla, pero el OSB estaría en un orden de 0,7 milímetros por minuto. Aquí tendríamos que este beta sub n nos determina a qué velocidad avanza el frente de calor en el elemento estructural. Tendríamos, por ejemplo, que en maderas de conífera y haya, la madera de haya es una madera de frondosa, pero tiene una baja densidad, entonces se considera dentro de las coníferas. Avanza a una velocidad un poco más rápida, que sería de este orden de 0,7, 0,8 milímetros por minuto. En las frondosas avanzaría un poco más lento porque son maderas más duras, son maderas más densas. Estaríamos en el orden de 0,7, 0,55, dependiendo de la especie. Y también se considera dentro de estos valores la madera, por ejemplo, microlaminada, que estaría avanzando el frente de llama a 0,7 milímetros por minuto. Este beta sub n considera lo que es el redondeo, porque es probable que avance el frente de llama a un ritmo inferior al que se determina que nos determina este cuadro, pero al tener en cuenta el redondeo para el cálculo, digamos que penaliza un poco más la velocidad de carbonización. Para tener esta capacidad de poder determinar a qué ritmo puede quemar un elemento estructural es lo que nos da esta, digamos, seguridad en una estructura de madera, ¿no? Poder siempre evaluarlo en función de datos concretos. Esto, como comentaba antes, tiene mucho que ver con la masa del material, o sea que los productos de madera estructurales, de madera masiva, lo que llamamos el mass timber, es lo que encontraremos que se comporta mucho mejor frente al fuego, ¿no? Digamos que podemos hacer la similitud de este tipo de productos de madera técnica,
porque intentan asimilar lo que sería la madera estructural aserrada, solo que con las ventajas de que al ser un producto de madera técnica, pues no tienen las deformaciones y digamos los cambios dimensionales que puede tener una estructura de madera aserrada, por ser un material natural. Y bueno, las estructuras de hace muchos años siguen conservando sus características cuando son de madera aserrada simplemente, pero normalmente se requieren de maderas nobles, ¿no? De maderas de frondosa. Este tipo de productos de madera técnica son maderas de conífera, que normalmente están dispuestos y de una forma particular, por ejemplo, el CLT de forma cruzada de una capa a la otra para tener estas ventajas dimensionales. Bueno, a grandes rasgos son elementos de madera masiva y presentan este buen comportamiento, pero también hay algunos matices relacionados con el fuego, que luego los veremos. Ahora vamos a ver esa resistencia, que aquí hay un cuadro muy interesante. Esta imagen del ensayo que mostraba anteriormente son ensayos realizados en Canadá, también en Canadá, así como en el norte de Europa, y en Estados Unidos se realizan muchísimos estudios, mucha investigación relacionada con estos temas para siempre intentar saber, tener con datos concretos, con certeza cómo se comportan los productos y poder con ello pues asegurar el comportamiento y que se cumple la normativa, ¿no? Que se cumple realmente con lo que establece la norma como metas de seguridad contra incendios. Aquí veríamos he resaltado tres de los datos que salen de estos estudios. Por ejemplo, un panel de 3 capas de CLT, en este caso protegido, lo que se llama el encapsulado, luego veremos un poco lo que es el encapsulado, con placas de yeso, que puede llegar a alcanzar 106 minutos de protección. También es verdad que ayuda que al tener una protección exterior con capas de yeso, con una capa de aplacado de yeso, ayuda a mejorar las condiciones. De hecho, este es el propósito de los encapsulados, de los tableros de protección. Aquí tendríamos también 2 casos de paneles no protegidos, en este caso de 5 capas, no protegido, que llega hasta 113 minutos, que son resistencias muy buenas, o en este caso, esto sería un elemento estructural. Aquí también hablaríamos de un elemento estructural, aquí hablaríamos de un elemento de muchas capas, de 7 capas, que puede ser, por ejemplo, para un elemento de forjado no protegido, que tiene una resistencia extraordinaria, hasta 178 minutos, ¿no? Esa capacidad que puede tener el elemento al tener este frente de carbonización, esta tasa de carbonización avanzando a un ritmo determinado, conocido y lento. Que tenemos que la madera está más o menos, digamos, considerada dentro del tipo de combustión lenta que se llama en inglés smoldering. Es un tipo de proceso muy conocido en toda esta literatura técnica de investigación en el fuego. Uno de los matices que comentaba antes pues es justamente que este tipo de productos pues tienen unas capas de adhesivo, ¿no? Para poder unir estas tablas que conforman los paneles, ¿no? Que son normalmente tablas de madera de conífera. Entonces tendríamos que hay como un flashover, una situación de subida de la curva en cada uno en cada momento que va avanzando el frente de llama y va encontrando esta capa de adhesivo. Entonces ahora hay en muchos países en Europa que están intentando hacer un reglamento en el cual se establezca que estos adhesivos tengan una determinada capacidad de estabilidad frente al fuego para evitar que se tenga que hacer un cálculo diferente, ¿no? Porque al llegar esta situación a cada una de las capas, pues se presenta un aumento de la tasa de carbonización. Luego, a medida que va avanzando el frente de llama y va avanzando por la tabla que está quemando en este momento, a partir de ese primer flashover, comienza a descender de nuevo y luego a medida que va de nuevo llegando y a la capa en la que está el adhesivo, volvemos a encontrar este tipo de aumento de la temperatura y de la tasa de carbonización.
En algunos países, como comentaba, en Australia, Nueva Zelanda, ya se está tomando como requisito que los adhesivos que se utilicen, tanto para madera laminada encolada, glulam, o para CLT, pues tengan esta capacidad de estabilidad frente al fuego. Aquí entonces podríamos considerar como dos escenarios, ¿no? Y que nos lo plantean en algunos de los documentos que son manuales de referencia que se elaboran en el norte de Europa. Todavía no tenemos a disposición la modificación del Eurocódigo 5, que también vendrá con modificaciones muy concretas respecto a los cálculos de estos productos de madera masiva y en particular del CLT, que no se tiene hasta el momento ninguna referencia, solo pues lo que se pueda ir haciendo con la investigación que se ha hecho en el norte de Europa, en el centro de Europa y también en el norte de América. Tendríamos que estos dos escenarios estarían definidos por los adhesivos que tienen una estabilidad frente al fuego, que son como resistentes en una situación de incendio, y los que no lo son. Dentro de los que se comportan bien, que tienen una estabilidad, encontraríamos, por ejemplo, la melamina, uraformol, los MUF, que son adhesivos muy conocidos, que ya tienen una trayectoria dentro de los productos de madera técnica, también los de fenol formaldehído, que de hecho son de los más antiguos, cuando miramos elementos de madera como de glulam de hace unos cuantos años atrás, de décadas atrás, encontraremos que estas uniones son de color marrón y es justamente porque son de este tipo de encolados. Estos encolados de hecho tienen una muy buena estabilidad frente al fuego, pero se han dejado de utilizar por otros motivos de la industria. Por ejemplo, se han ido utilizando cada vez más de forma creciente todo lo que son los adhesivos basados en poliuretano, los PUR, porque básicamente permiten una producción más rápida, también estéticamente son los que encontramos una línea de encolado prácticamente imperceptible, es muy clara, digamos muy estética, y aparte en la producción tiene una reacción muy rápida y no requiere grandes transformaciones en la planta de producción ni acondicionamiento de temperaturas, ¿no? O sea, es un tema productivo, pero pues tiene esta componente que son materiales que no son estables. Ahora también se está avanzando en otra línea, porque todo esto va muy rápido, hay mucha investigación y se está avanzando en la línea también de tener adhesivos basados en PUR con mejoras en su comportamiento frente al fuego. Ahora veremos un cuadro que nos permitirá ver. Y los dos escenarios estaríamos considerando que si el elemento constructivo tiene adhesivos que tienen buen comportamiento frente al fuego, tendrían su tasa de carbonización, esta velocidad consideraríamos la misma que hemos visto en los cuadros anteriores, como de madera maciza, como si fueran madera aserrada, y si tienen los adhesivos que pueden tener, que son, digamos, combustibles y que no tienen esta capacidad más estable frente al fuego, se tendría que considerar el doble de la tasa de carbonización durante los 25 milímetros iniciales cuando llega al elemento en particular a la capa, ¿no? En cada capa tendría que considerarse una primera parte de 25 milímetros duplicando la velocidad de carbonización. Ese beta sub 0 aumentaría al doble. O sea que sí penaliza bastante el utilizar este tipo de adhesivos que son combustibles, los PUR, ¿no? Penaliza en el cálculo estructural, es decir, se puede establecer que iría mucho más rápido el frente de llama avanzando por un elemento que tiene este tipo de adhesivos. Hay estudios, como os comentaba, estos de los últimos que he encontrado relacionados con los adhesivos. No solamente hay adhesivos de poliuretano, como comentaba, con estas características de polímero, que es un material combustible y que tiene cierta debilidad frente al fuego, como vemos aquí. Digamos, este sería el PUR original, que sería el primero que puede dar el fallo de delaminación. La delaminación sería como el producto de todo este comportamiento que hemos ido hablando y que es la parte conflictiva, ¿no? Si el elemento estructural se va delaminando, va perdiendo con mucha rapidez la capacidad portante, ¿no? Más rápido, considerando también que se iría al doble de la velocidad de carbonización cada vez que el frente de llama encuentra una nueva capa. También hay el PUR de otras características mejoradas que realmente aquí vemos que ya se igualaría
a las características de los adhesivos que tienen buena estabilidad frente al fuego. Y hay otro tipo de adhesivos que se están estudiando, ¿no? Ahora se habla mucho también de esta emulsión de poliisocianurato, que pues digamos que se pensaba que es prometedor en la medida que puede también ayudar a esta alta producción en la producción de fábrica, pero sin alterar también luego las propiedades de reacción, de resistencia al fuego de los elementos estructurales, ¿no? Pero vemos que, bueno, que todavía estaría matizado aquí estaríamos hablando que es la emulsión de poliisocianurato, el EPI, que estaría con el gris. Bueno, es algo mejorado respecto al PUR, pero todavía no alcanza a tener las características de los adhesivos que mencionábamos antes, que son los que se consideran estables frente al fuego, pero en ellos está. Así que se están mejorando. También los costes cambian, obviamente un PUR que tiene unas características mejoradas frente a la situación de incendio, tiene un coste más elevado y eso también se tiene que tener en cuenta a la hora de la producción. O sea, son aspectos también que los fabricantes tienen en cuenta, pero también hay que tenerlo presente porque cuando venga la modificación del eurocódigo, que no se sabe, seguramente el año que viene ya se comenzarán a ver ya la recta final de este documento que entrará en alegaciones, en periodo de alegaciones en septiembre, pues es probable que ya se establezca como algo mucho más importante a tener en cuenta en las normativas, este mejor comportamiento en los adhesivos. Bien, luego de hablar todo esto, veamos un poco cuáles son los factores que influyen en la resistencia al fuego de elementos constructivos de madera. Y aquí tendríamos que hablar un poco también de nuevo de lo que hablábamos antes, que es la relación de la masa, ¿no? Los elementos que son pequeños, o que hay esta relación de superficie y volumen, así aumentada, incrementada, pues hay mayor superficie expuesta al fuego y menor masa, pues son más vulnerables en una situación de incendio, ¿no? Menos resistentes, estructuras de este tipo, que estéticamente son muy interesantes, muy estéticas, pero habría que tener en cuenta que no tienen una alta resistencia, básicamente porque aquí la carbonización pues tiene poco recorrido, ¿no? Tiene poca capacidad para mejorar el comportamiento de un elemento de poco espesor. Las aristas vivas, todo lo que encontramos, que en lo que haya mucho oxígeno alrededor y que permita que estén expuestas diferentes capas a la exposición del fuego, pues hará que el elemento sea débil. Por eso también los elementos de fachada se comportarán peor, cuanto más aristas vivas, más distancias, lamas, tienen un comportamiento débil frente al fuego, ¿no? Aquí estaría primando lo que sería la reacción al fuego sobre la resistencia, porque ya no hay suficiente sección de carbonización. Todo lo que son secciones esbeltas y elementos de pequeña escuadría. También afectaría las fendas, ¿no? No podemos decir, podemos determinar si nos dijeran cuánto puede resistir este elemento estructural, pues ya aquí considerando la fenda que tiene, pues la resistencia en situación de incendio sería muy baja, ¿no? Realmente si se necesita cumplir una normativa determinada en un edificio, por ejemplo, de rehabilitación, que es cuando más quebraderos de cabeza hay, un edificio que tenga una estructura de madera vista, preciosa, pero tiene, por ejemplo, fendas, ya los elementos no tienen ese mismo comportamiento que hablábamos, porque las fendas ya representarán una herida en el elemento que permitirá que con facilidad entre el frente de calor y de llamas y alteraría totalmente su comportamiento y su resistencia frente al fuego. Entonces aquí entraríamos a hablar de otras estrategias que hay para poder generar por lo menos las condiciones para que los elementos resistan lo que la normativa nos dice, ¿no? Por ejemplo, las medidas de protección activa, luego hablaremos un poco lo que son las estrategias, pero aquí claramente un elemento con estas características ya no tiene ninguna resistencia en la situación de incendio. Otro aspecto, desde luego, serían las uniones metálicas, porque como hemos visto, los metales son conductores de la temperatura, son muy buenos conductores, entonces todos los elementos que tienen las uniones metálicas expuestas
ya son un punto débil, ¿no? Un punto crítico. Pueden generar que haya colapso de las estructuras en pocos minutos. Realmente este tipo de estribos, que son muy prácticos para construcciones sencillas, pues se debe tener en cuenta en dónde se utilizan. Si hay algún tipo de normativa, desde luego esto no la cumpliría porque no hay ninguna resistencia. Si se requiere ni siquiera 30 minutos podría cumplirse. Siempre funcionarán mejor todas aquellas uniones que van ocultas. De hecho, estas uniones se hacen ocultas precisamente para que la propia madera las proteja, ¿no? Poder embeber todo con el mecanizado, las piezas metálicas, incluso pudiendo tapar los edificios con tarugos de madera para complementar esa capacidad de protección de la propia madera a los elementos metálicos. Aquí veríamos, por ejemplo, una versión de cola de Milano original, de madera a madera, con una cola de Milano de mecanizado y pieza metálica, pues desde luego se comportará mucho mejor esta pieza. Hace un tiempo hicimos un estudio también con compañeras del laboratorio del fuego de la EPSET, de la UPC, y efectivamente la diferencia es bastante grande en cómo avanza el fuego y cómo facilita el tener una pieza metálica que pueda penetrar las altas temperaturas. O sea, se convierte en un punto claramente débil. De hecho, esta imagen es muy gráfica, me la pasó un compañero de los grupos de investigación con los que colaboramos en diferentes países de Europa, porque desde luego aprendemos muchísimo de los países en los que se ha construido de forma tradicional con madera y que tienen también mucha inversión en investigación. Este en concreto es del ETH de Zurich. Y vemos con claridad cómo un elemento metálico se convierte justamente pues, en el talón de Aquiles de una estructura de madera, ¿no? Es por donde con más rapidez comienza a avanzar el frente de llama y se convierte en el punto crítico del elemento constructivo, y esto desde luego pues tiene un riesgo asociado y se tiene en cuenta también en el cálculo de la estructura. El tipo de sistemas estructurales que requieren una gran cantidad de elementos metálicos para las uniones, por ejemplo, como la construcción con CLT, pues es importante tener en cuenta que todos estos elementos pueden constituir un riesgo en situación de incendio. Por eso los encapsulados con tableros de la propia madera, hay tableros de madera que también aportan cierto nivel de protección, y también pues los que ofrecen también no solamente una protección a la estructura, sino también una buena reacción al fuego, que es el otro aspecto que hablábamos, para que no se propague la llama, que son todos los tableros de cartón yeso, de fibrosilicatos, etcétera, que son lo que se denominan los paneles clase K. Eso está muy definido en la normativa, pues aquí se habla poco como en el argot general de construcción de las clases K, pero tanto en el código técnico como sobre todo en el Eurocódigo 5 se habla mucho de los paneles con esta capacidad de protección frente al fuego, que son de clase K. Bueno, en general la mejor forma de proteger la madera, y esto sí yo creo que no se da en otro material, es que con madera se protege la madera, ¿no? O sea, aumentando la madera tanto en su sección para tener, porque básicamente con el cálculo de madera lo que hacemos es sobredimensionar el elemento estructural para que tenga un mejor comportamiento frente al fuego, pues aquí también para poder proteger las uniones con madera también podemos protegerlas de una forma mejor. Aquí tenemos un ejemplo muy claro, se está protegiendo con elementos de madera la posibilidad de que pueda haber una conducción por el elemento metálico de unión, o las uniones fantásticas de Shigeru Ban en el edificio Tamiya de Zurich, un edificio que se construyó en 2013 y que no tiene desperdicio, tiene unos detalles constructivos preciosos basados en la arquitectura japonesa tradicional, en uniones muy interesantes que se comportan muy bien desde el punto de vista mecánico, pero que además también dan esta seguridad de cara al incendio, ¿no? A la situación de incendio. Y por otro lado, pues también hay otro tipo de soluciones, y es mejorar la capacidad de estos elementos con pinturas intumescentes, ¿no? La pintura intumescente lo que suele ser es uno de estos aspectos de un presupuesto que puede hacer disparar
un poco los costes, ¿no? Porque son productos que tienen un coste elevado por lo general, pero pues garantizan que tenga un mejor comportamiento. En este caso, si estamos vinculándolo a un elemento de madera, pues convendría también que se comporte mejor aquí la unión metálica a través de pinturas intumescentes. Aquí tengo uno de los ejemplos de este edificio. Se podrían hablar muchas cosas. Este es el edificio más alto de madera. Bueno, no es el más alto, ahora hay uno en Milwaukee, pero tiene un poquitín de trampa porque tiene 6 plantas de hormigón, el de Milwaukee. Está la Muse Tower de Noruega, que está situado en Brumunddal, en la ciudad de Brumunddal. Tiene 85,4 metros de altura. Es un edificio en altura que está totalmente hecho en madera, tanto en su estructura como en su fachada, ¿no? Hay muchos aspectos que se podrían considerar sobre la protección contra incendios en este edificio porque se diseñó toda una estrategia de protección contra incendios relacionada con lo que tienen muy desarrollado en el norte de Europa y en el centro y norte de Europa, que es el Performance-Based Design, cómo se diseña en situación de incendio pues todas las medidas de protección, tanto pasivas como activas, para lograr la seguridad. Ahora hablaremos un poquitín de esto, porque son como aspectos de la seguridad contra incendios, de todo este ámbito de estudio, pues que especifica que en edificios singulares o edificios que tienen cierta vulnerabilidad, pues se pueden abordar de forma diferente, considerando desde luego, por ejemplo, los sprinklers, ¿no? Los rociadores automáticos. En este caso solo me quiero referir a la unión que dentro del estudio que se hace para ver la vulnerabilidad del edificio, los puntos críticos para ver cómo se abordan en una estrategia de protección, pues están las uniones metálicas, ¿no? En este caso tenemos grandes elementos metálicos que también quedan embebidos en la estructura de madera para poderlos proteger, pero además tienen pinturas intumescentes, o sea, son elementos súper protegidos. Y bueno, también hay una serie de medidas de protección complementarias, ¿no? Cuando se hace una estrategia de protección contra incendios, se tienen que mirar muchos aspectos, no es solamente el detalle estructural. Hay uniones, por ejemplo, este tipo de uniones que son innovadoras, ¿no? Solo por mencionar algo también que es muy nuevo en el mercado, pero que también pueden ser una alternativa en un momento dado a las uniones metálicas que generan este riesgo, ¿no? En este caso tenemos estos X-Fix, que son elementos que permiten unir paneles, por ejemplo de CLT, con este tipo de elementos que es como una doble cola de Milano, hecho a base de microlaminado de abedulo de haya, y que se pueden utilizar en diferentes configuraciones. Desde luego estos productos son innovadores. Ahora en el mundo de la madera tenemos un abanico enorme de productos nuevos, algunos de alto coste, otros más asequibles. Yo creo que en la medida que vaya avanzando todo el mundo de la madera, pues todo esto se irá equilibrando, pero no dejan de ser propuestas interesantes también desde el punto de vista ecológico. Bien, de las medidas de protección contra incendios, ahora entramos un poco ya con todos estos conceptos. Bueno, ¿cómo se protegen los edificios de madera, ¿no? Las edificaciones de madera? En primer lugar, con el cálculo, lo que hablábamos antes, conociendo a qué ritmo avanza la tasa de carbonización, pues podemos aplicar los métodos de cálculo considerando este aspecto. Por otro lado, tendríamos todo lo que son los encapsulados considerando que hay tableros y aplacados de clase K, los hay de clase K1, clase K2, y pueden tener índices de resistencia entre los 10, 30 y 60 minutos. Cuando tienen la mayor resistencia ya son clase K, pero que tienen características de reacción al fuego A2, o sea, lo que comentaba antes, que no solamente son tableros de protección, porque incluso un tablero de contrachapado, un tablero de OSB, tiene unas características de clase K porque protege por un tiempo determinado, pero si además queremos mejorar sus características de reacción al fuego para cumplir la normativa, que en ocasiones no solo nos pide que haya una resistencia determinada, sino que además los elementos, sobre todo divisorios, cumplan con una reacción al fuego determinada, que estaría siempre por fuera del alcance de la madera. Ya sabemos que la madera es clase DS2 de 0,
y normalmente cuando se pide un mejor comportamiento son de clases A, B o C como máximo, dependiendo de la altura y dependiendo de la normativa. Pero en este caso los encapsulados con productos clase A2 mejoran, por un lado, la resistencia al fuego porque ayudan a retardar el frente de llama y ayudan a que el elemento estructural pueda resistir por mayor tiempo, y por otro lado evitan la propagación de la llama en la superficie. También dentro de las medidas de protección pasiva, porque todo esto estamos hablando de medidas de protección pasiva, entraría todo lo que es el diseño. ¿Cómo se hace una configuración? La configuración es sobre todo muy importante en las fachadas, aunque en todos los aspectos es importante porque el fuego pues es un fenómeno que tiene mucho que ver con la geometría y la configuración de los recintos por los que se propaga, pero en las fachadas tiene esto una importancia muy grande y hay investigaciones súper interesantes en el centro y norte de Europa relacionados siempre con el estudio de qué tipo de elementos pueden ayudar a que en estos países donde se construye tanto con madera, que no se quiere dejar de hacer fachadas de madera, se puedan construir y que se pueda minimizar el riesgo de propagación a través de elementos constructivos como elementos salientes, incluso lo que comentaba antes, pueden ser de madera, los obstáculos que se dispongan para retrasar esta posible propagación en la superficie de las fachadas. Todo lo del diseño también es muy interesante. También los encapsulados son importantísimos. Por ejemplo, no solo antes veíamos esta imagen es de uno de los edificios del Brock Commons de Canadá, que está basado en forjados de CLT, pero pilares de glulam. Aquí pues se hace el encapsulado también para guardar allí los pilares de glulam y también se aprovecha para poder pasar las instalaciones, etcétera, para hacer todo el estudio general del funcionamiento del edificio, pero en lo que son los sistemas de entramado ligero, que sí son muy vulnerables frente al fuego por todo lo que hemos hablado, porque está constituido a partir de listones de poca sección, tienen una vulnerabilidad, sobre todo en el periodo en el que están en construcción, son vulnerables, ¿no? Requieren luego de este tipo de recubrimientos para tener un mejor comportamiento y normalmente se tendrían que hacer con productos clase K, ¿no? También dependiendo del uso, pues se puede combinar con superficies de madera vista, tableros de contrachapado, de OSB, pero hay que tener en cuenta que cuando necesitamos cierta resistencia y cierta reacción, pues hay que utilizar tableros que tengan un mejor comportamiento y en ocasiones si lo que necesitamos también es una resistencia mayor, lograrla con un entramado ligero, que es posible, necesitaremos también añadir como aislante un producto como las lanas minerales que nos puedan también proteger el frente de llama en las zonas laterales, ¿no? No solamente proteger el frente del listón, sino que pueda también evitar que vaya alterando el frente de llama por el lateral de los listones, ¿no? O sea que esto hay que estudiarlo siempre en detalle, no es una clase hoy propiamente del cálculo, cómo se evalúa, si es una cara, si son 2 o 3 caras, pero sí hay que tenerlo presente, ¿no? Que se pueden lograr resistencias con entramados ligeros, sí, pero pues hay que añadir el encapsulado por la vulnerabilidad que tiene el elemento en sí, y también pues conviene añadir también material aislante, productos aislantes que tengan una buena reacción al fuego, ¿no? Que estén situados, por ejemplo, en la clase A a 2. En cuanto a las fachadas, tampoco quiero ir profundizar mucho en lo que es el código técnico, pero solamente haré un paréntesis al hablar de qué se considera también en una fachada. Una fachada, por ejemplo, tiene que cumplir los dos requerimientos que hemos hablado. Tiene que cumplir, por un lado, lo que sería lo relacionado con la resistencia al fuego. Bueno, pues tendremos aquí lo que se considera en el código técnico. Una fachada tendría que tener en cuenta los aspectos relacionados con la resistencia al fuego, como sería en este caso en las fachadas se pide la integridad y el aislamiento, que estaría conformado por todas las capas que se harían en esa. Que estamos hablando de un entramado ligero. La construcción con madera normalmente es multicapa y se va logrando todas las prestaciones a partir de las capas. Y lo que sería el revestimiento, aquí vemos por ejemplo un caso de fachada ventilada, tendría que cumplir las características de la reacción al fuego. Entonces, bueno, normalmente
La integridad del aislamiento que pide el código técnico en fachada es de 60 minutos y la reacción al fuego, veremos aquí lo que ha modificado el código técnico de la edificación. En 2019 tuvo un último cambio y estuvo parte de los cambios que presentó enfocados en el documento básico de seguridad contra incendios y de propagación exterior. Y en este sentido vemos que la madera quedó un poco penalizada respecto a la normativa anterior, porque hasta los 10 metros es posible construir con revestimientos de madera, solo hasta 10 metros de altura, antes se podía hasta 18 metros, considerando pues que la madera es un material combustible. Luego pues hay otros aspectos que no entraremos a mencionar, pero me gustaría es quedarnos con esto, que ahora para hacer una fachada, un revestimiento de madera, a menos que se puedan hacer otro tipo de comprobaciones y certificaciones, entraría en este parámetro. Un elemento de madera solamente podría cumplir hasta esta altura, hasta 10 metros. Y no mencionaré mucho más del código técnico, pero solo que los elementos estructurales y compartimentadores de madera tienen que cumplir exactamente las mismas condiciones de cualquier otro material de construcción, ¿no? Aquí pues dejo estas dos imágenes en las que habla que en función de la altura y del uso, pues hay unas consideraciones respecto a los elementos compartimentadores, es decir, los que tienen como índices el EI, que va cambiando en tiempo en función de la altura y del uso, y los que son la R, que son los elementos resistentes con este índice de resistencia. Pero esto es lo mismo que en todas las normativas, con todos los materiales de construcción. En referencia a los revestimientos interiores, también la madera pues tiene límites en cuanto a la normativa de propagación interior, porque lo máximo que se permitiría son materiales que cumplan con el S2 de 0, sí que hay materiales, productos de madera que tienen mejoras en su configuración, por ejemplo hay tableros de MDF que tienen reacción al fuego mejorada y podrían entrar por tanto a revestir, como en este hall de este hospital de Coslada en Madrid, revestir las superficies con tableros de madera. Y también hay una modificación de la normativa que nos habla que todos los materiales que superen el 5% de las superficies totales de las paredes serán exentos de cumplir esta reacción al fuego. Esto es un poco polémico porque se referiría a estructuras, pero únicamente en elementos lineales de madera. Por ejemplo, estaríamos hablando de vigas y de pilares, pero superficies completas, por ejemplo, de CLT, en este tipo de espacios que nos señala el código técnico, no sería adecuado ponerlas, no estaríamos cumpliendo la normativa, se tendrían que hacer eso, encapsulados o mejoras de la superficie a través, por ejemplo, de retardantes de llama. Entonces aquí continúo con esta parte, que es esta compartimentación. Hay que cuidar todos los detalles constructivos para lograr la compartimentación y el control, incluso en los elementos que son cajeados, que tengan elementos intumescentes para mejorar sus características. La aplicación de tratamientos que son para mejorar las condiciones de reacción al fuego, que pueden llegar a mejorar las condiciones pasando de esa clase D a clase C e incluso B, con tratamientos a profundidad en autoclaves, superficiales o como comentábamos antes de los tableros que pueden tener retardantes en su propia configuración de producto. Los que pueden proteger a la intemperie, realmente no hay retardantes que tengan un buen comportamiento o un comportamiento garantizado a la intemperie, únicamente las pinturas. Por eso es que en el norte de Europa el único tratamiento, digamos, válido, durable, que pueda tener ciertas garantías, se utilizan la pintura, y por eso vemos que las fachadas en el norte de Europa suelen tener este tipo de colores, porque la pintura es el único que puede garantizar una durabilidad, y pueden haber también pinturas con comportamiento intumescente. O para mejorar la reacción también pueden aplicarse tratamientos más tradicionales, ¿no? Este es Chou Sujiban, que es muy interesante. Ese es el precarbonizado. Ya sabemos que la carbonización mejora las condiciones.
Entonces puede ayudar a mejorar un poco las propiedades de reacción al fuego del elemento de revestimiento y también puede contribuir a una protección ante el ataque biótico. Otros aspectos serían ya la protección activa, ¿no? Todo lo que veíamos antes estaba relacionado con la protección pasiva, y la protección activa está básicamente relacionada con los medios de detección y alarma, todo lo que son los detectores de humo, de temperatura, y la supresión, que está básicamente determinada por los sprinklers, los rociadores. Aquí vemos en este gráfico muy claramente cómo un sprinkler puede favorecer en una situación de incendio y reducir de forma muy rápida las condiciones. Aquí vemos una curva natural, aquí vemos la curva ISO que comentaba antes, que es muy exigente, y cómo con una actuación oportuna de un sprinkler puede reducir en cuestión de minutos la situación de incendio. Este tipo de medidas de protección activa y combinándolas con protección pasiva adecuadamente es lo que se denomina estas estrategias de protección que mencionaba antes, que se pueden enmarcar en lo que se denomina el performance-based design, que es muy utilizado en algunos países. Hay países que tienen incluso normalizadas, tienen sus normas basadas en este tipo de estrategias, y estas estrategias hacen consideraciones muy amplias, ¿no? Son estudios hechos desde la ingeniería de protección contra incendios y tienen en cuenta los materiales de construcción, el propio fenómeno del fuego, cómo puede ser en función del uso del edificio, los riesgos a los que esté sometido y también el comportamiento de la gente. Aquí resulta interesante ver cómo los países que normalmente tienen más tradición de construcción con madera son los que son más restrictivos en cuanto al uso de sprinklers. Usan sprinklers incluso para edificios de baja altura, ¿no? De 2 plantas, de 3, de 4. Vemos los países del norte de Europa, por ejemplo, como Finlandia, Noruega, que son países que tienen una tradición de construcción con madera, incluso Estados Unidos y Canadá, y utilizan los sprinklers incluso en edificaciones de poca altura. Aquí en eso estamos todavía bastante lejos. Se utilizan sprinklers de forma obligatoria en edificios que superan los 80 metros de altura, o sea que probablemente el ámbito de la madera irá cambiando también este tipo de reglamentos. Bueno, si hablamos en general de lo que es una estrategia de protección contra incendios, tendríamos que mirar esto, lo que tiene que ver con lo que es la ingeniería de protección contra incendios, si se trata de poder llegar por una vía o por otra a la meta, al objetivo que sería la seguridad contra incendios a través de las medidas de protección, ¿no? Medidas de protección pasiva y activa, y tenemos por un lado nuestro código técnico tiene una doble lectura, permitiría por un lado lo que serían las medidas prestacionales, lo que son el performance-based design, y por otro la aplicación de normativas prescriptivas. Sin embargo, las que se usan con diferencia en mayor medida son las prescriptivas, ¿no? Intentar aplicar a pies juntillas lo que dice el código técnico. Pero con unos ejemplos veremos cómo se aplica esto y cómo es muy interesante para la construcción con madera dar este salto a lo que serían las estrategias de protección prestacionales. Aquí tenemos unos ejemplos que mencionaré así muy rápido, sin mucho detalle porque no hay tampoco mucho tiempo y daría para una conversación más larga, pero este ejemplo de un edificio en Canadá de 23 metros, de 6 plantas, aquí es el primer edificio que se realizó en esta nueva ola de edificaciones en madera que se ha venido dando en Europa, que se realizó en el 2008, y para que la Oficina Técnica de Bomberos de Berlín permitiera la realización de este edificio, puso una condición muy clara, y es que pudiese realizarse la evacuación de forma muy rápida. Entonces se tuvo que transformar un poco el diseño del edificio, y lo que tenemos es un edificio con algunas superficies de madera vista, también con uniones metálicas, un edificio que tiene forjados de CLT, y elementos post-and-beam de glulam, de madera laminada encolada, y uniones metálicas. Desde luego las uniones metálicas son importantes para poder aumentar esa capacidad de carga, esa capacidad portante de los elementos, y se pudo lograr a través del encapsulado por un lado y por otro una evacuación rápida. En eso estaría basada la estrategia de este edificio a grandes rasgos. En este otro caso tenemos un edificio
Esta vez está situado en Suecia, también un país con una tradición de construcción con madera enorme, con edificios en altura, construidos enteramente en madera. Este es uno de los ejemplos de un edificio cuya estructura está hecha basada en forjados, en cajones, todo prefabricado, llevado al sitio, hecho prácticamente todo en taller, y con madera tanto en la estructura como en los revestimientos. Aquí la estrategia de protección contra incendios está basada en los sprinklers, en la protección activa. Este edificio, que nos sonará a muchos porque es el primer ejemplo que tenemos de esta segunda etapa de la madera, ahora con productos de madera técnica, que se realizó en 2009 en Inglaterra, en Londres, que fue este primer salto de construir este tipo de edificios con estructura enteramente de madera. Aquí lo que tenemos es una estrategia basada en lo que determinó la Oficina Técnica de Bomberos, y es que no se viera la madera por ninguna parte. O sea, que tenemos una fachada de material no combustible, de un tipo de material porcelánico, y tenemos por otro lado un recubrimiento total, un encapsulado de todos los elementos estructurales de madera. O sea, que es un edificio de madera, pero no se puede ver prácticamente en ninguna parte que es edificio de madera. Y bueno, por último me gustaría hacer algunas consideraciones, algunas reflexiones. Una, pues, es esta vulnerabilidad que tienen los entramados ligeros en su fase de construcción. Ha habido muchos ejemplos de incendios en Inglaterra y en Estados Unidos que están reportados en las páginas de bomberos de estos países, porque son muy vulnerables en la etapa de construcción. Aquí actualmente no tenemos ninguna normativa que nos hable de las medidas de seguridad en situación de obra, y creo que es algo que merece mucho la pena tener en cuenta. También importantísimo no aumentar la carga de fuego. Si estamos construyendo con madera, importante no combinarlo con materiales combustibles aislantes que puedan contribuir a la situación de incendio. Por ejemplo, combinarlo con materiales poliméricos tipo por SPAN, poliestireno extruido, expandido. Todos estos materiales, pues es mejor no combinarlos con ningún tipo de sistema constructivo de madera. Y por último, me gustaría resaltar también la importancia de la investigación. En países como el del centro y norte de Europa hacen investigación de gran calado, digamos, son investigaciones serias con unas inversiones importantes, y es que es muy importante la investigación para poder avanzar en estos temas. De hecho, tenemos como ejemplos estos países, y son los que nos permiten también ir avanzando a un mejor paso y poder también, pues, dar más respuesta, una respuesta, digamos, más puntual, concreta a los problemas que se van presentando, y poder resolver de la mejor manera posible los aspectos que se van presentando, la problemática relacionada con el incendio en este caso, y es a través de la investigación. De hecho, antes no hice mucho énfasis, pero hay un país que tiene una normativa increíble, justo también basada en este estudio que se realizó en un proyecto de investigación en el que colaboraron Suiza, Austria, Alemania y Finlandia. Y es toda la normativa suiza, que es muy detallada. A ellos les interesa continuar construyendo en madera, por tanto tienen una normativa que detalla aspectos prácticamente de la minucia de los sistemas constructivos para poder facilitar a los profesionales que se pueda construir con este material. Y por último, solo menciono que es uno de los últimos manuales, de los últimos documentos muy interesantes sobre protección contra incendios en edificaciones de madera, hecho por grandes expertos de Europa. Los autores principales son Andrew Buchanan, experto en fuego de diferentes materiales, ahora muy enfocado en el mundo de la madera, y Birgit Osman, también una experta de Suecia, que lleva muchísimos años produciendo material muy interesante de investigación. Entonces, muy recomendado este Fire Safe Use of Wood in Buildings, el Global Design. Aquí no se habla de normativas, sino que se habla sobre todo de conceptos. Entonces, bueno, yo creo que ya lo podemos dejar aquí. He comentado todo lo que he considerado importante. Muchas gracias a todos. Y pues bueno, quedo a disposición. Aquí están mis datos para cualquier consulta. Muy bien, Pilar. Muchísimas gracias por la presentación, muy completa, muy densa también. Da para ver la presentación varias veces para entender todos los datos, porque son presentaciones que, además de ser muy atractivas visualmente,
son presentaciones con mucho contenido teórico, así que agradecerte y felicitarte por la presentación. Y a los que estáis al otro lado, nada, simplemente estad atentos a las siguientes píldoras y muchas gracias por seguirnos.